Momento de torsión o torque rotacional. Bueno, momento de torsión o simplemente torque es un concepto físico interesante y se puede decir que es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo rígido. Comenzamos diciendo que el torque se puede relacionar con la letra tau o designar con la letra tau o la letra M mayúscula. En este video lo vamos a colocar como la letra tau. Entonces, ¿cómo se puede calcular un torque? El torque se puede calcular multiplicando la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo y el, la distancia que hay desde donde se aplica esa fuerza al eje de rotación. Entonces, veámoslo. F sería entonces la fuerza, ¿cierto? Y R, el brazo de palanca, ¿sí? El brazo de palanca es simplemente una distancia que hay de la fuerza aplicada a el eje de rotación. El eje de rotación en este caso está ubicado en el centro de la tuerca. Bueno, aquí vemos dos fuerzas. En esencia estamos mirando qué pasaría si la fuerza no se aplica en el extremo, sino se corre un poquito más. La efectividad cambiaría de esa rotación. Entonces justamente esto es lo que nos está diciendo el torque. ¿Qué pasa si en vez de colocarla en el extremo la fuerza la aplico en el centro? Pues que la efectividad de esa fuerza cambiaría. Y justamente pasa cuando tenemos otro sistema como el siguiente, donde la fuerza está aplicada no perpendicularmente al brazo de palanca, sino que hay una inclinación. Esto sucede mucho, por ejemplo, en los mecánicos de los autos cuando están tratando de bajar el motor, tienen que meter la llave y a veces no queda cómodo hacer una fuerza efectiva. Entonces, en este caso, tenemos que esa fuerza tiene una inclinación de 60 grados con respecto al eje o el brazo de palanca, donde usa la llave en este caso, y por lo tanto esa fuerza tiene una efectividad, no tiene una efectividad, perdón, total en la dirección perpendicular a ese brazo de palanca, sino que parte de su fuerza se pierde en la dirección horizontal, que ya sabemos que sería una componente X de la fuerza, si tenemos en cuenta el plano cartesiano, y la fuerza efectiva sería entonces como una componente Y de esa fuerza total de 25 newtons. Sabemos que esa componente Fy sería la fuerza total, o sea la hipotenusa, por el seno del ángulo, que en este caso es 60 grados. Bueno, para este caso entonces cambiaría nuestra fórmula y ya tendríamos que el torque sería la fuerza por el brazo de palanca por el seno del ángulo. Aquí pues ustedes saben el orden de los factores no altera el producto. F por seno lo dejamos el seno para el final, entonces F por R por seno del ángulo. Simplemente calculamos, tenemos entonces que el torque será los 25 newtons multiplicados por los 30 centímetros expresados en metros, que en este caso son 0.3 metros, por el seno del ángulo. Resolviendo tenemos que el torque rotacional sería de 6.5 newtons. ¿Qué pasaría si esa fuerza la aplicamos en la llave inicial perpendicularmente, como está mostrado, y a una distancia, la distancia total de la llave que fuera los 30 centímetros? En este caso, entonces, ese torque sería de 7.5 newtons. Bueno, veamos ahora otro problema. Determinar en qué posición con respecto al eje debe ubicarse el hombre para que puedan balancearse cómodamente. Entonces aquí vemos que es un balancín. Bueno, en mi época se decía el balancín, ahora se conoce como el sube y baja. Este balancín, para que pueda uno jugar tranquilo, pues debe estar en equilibrio las dos fuerzas. De lo contrario, pues siempre habrá una persona que quede arriba y pues se va a aburrir y no va a poder jugar como se pretende que sea este juego. Entonces, lo que se busca es que haya un equilibrio. Y como tenemos dos masas diferentes, masa del hombre de 50 kilogramos y de la niña, masa de la niña 35 kilogramos, entonces pues no se va a presentar ese equilibrio. La niña está a 1.8 metros del eje de rotación, o sea, del centro del balancín o del sube y baja, y el hombre entonces debe ubicarse en una posición para que logre ese equilibrio. Eso nosotros yo creo que lo hemos probado cuando jugamos. Tratamos de ubicarnos más hacia el centro, más hacia el eje, para que la persona más liviana pueda entonces equilibrar con nuestro peso.
¿Qué hacemos entonces? Pues tenemos en cuenta algo importante dentro de los torques, y es que por convención, no porque sea algo de la naturaleza, sino por convención, se dice que si gira en sentido antihorario, entonces va a ser positivo. Es decir, si tenemos en cuenta solo el peso del hombre, pues el balancín va a girar en esta dirección y en esa dirección la tomamos positivo. Ahora, si tenemos en cuenta solo el peso de la niña, sin el peso del hombre, pues va a girar en el otro sentido, y ese sentido, que es el sentido horario, lo tomemos negativo. Así que para que haya equilibrio, la sumatoria de torques debe ser 0. Y aquí tenemos entonces un torque positivo, que ejercería el hombre, y un torque negativo. Vamos a sumar esos dos torques. Entonces el torque 1 sería el del hombre, que es el peso del hombre, la fuerza sería el peso del hombre, por el brazo de palanca, que sería la distancia que estamos buscando, más el torque 2, que sería negativo, entonces lo pongo acá, que sería el peso de la niña, la fuerza que es el peso de la niña, por el brazo de palanca, que es la distancia que tenemos ahí de 1.8 metros. Esa sumatoria, que es una resta en definitiva, pues sería igual a 0, porque estamos hablando de un torque que los torques son equilibrados. Si son equilibrados, uno es igual al otro, y eso es lo que colocamos ahora, o simplemente el negativo pasa al otro lado positivo en términos matemáticos. Bueno, ahora reemplazamos los valores. Entonces el peso del hombre es los 50 kilogramos por la aceleración gravitacional, en este caso la estamos tomando como 10, y lo multiplicamos por la incógnita, o sea, por la distancia, que es la que estamos buscando. Esa debe ser igual a la masa de la niña por la aceleración gravitacional y por la distancia, que es 1.8 metros, que ya dijimos es la distancia al eje de rotación o el brazo de palanca que estamos llamando nosotros desde el comienzo. Resolviendo podemos eliminar las aceleraciones de la gravedad, porque va a pasar una a dividir, entonces podemos eliminarla y simplemente x, el valor de x que estamos buscando, será igual a multiplicar los 35 kilogramos por 1.8 metros, y ese 50 lo pasamos a dividir. Vemos entonces que los kilogramos se simplifican y nos queda una distancia que es 1.26 metros. Bueno, miremos entonces nuestro reto. El reto es calcular la fuerza del soporte si se desprecia el peso de la viga. Hemos despreciado el peso de la viga, y acá se tiene mucho más en cuenta ese despreciar ese peso. No lo hemos tenido en cuenta desde el comienzo. Y lo que nos pide el problema es calcular esa fuerza que hace el soporte. La fuerza la está haciendo hacia arriba, y esa fuerza pues está equilibrando obviamente los pesos de las dos personas que están montadas. Entonces ya sabemos que esto lo haremos por análisis de fuerzas. Así que voy a pausar en el video, resuélvalo y ya volvemos. Bueno, entonces como es análisis de fuerzas, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Si es igual a 0, entonces miramos qué fuerzas hay, pero recordemos que tenemos que tener en cuenta el plano cartesiano, donde las fuerzas positivas en el eje Y, esas son hacia arriba, y las negativas hacia abajo. Aquí tenemos solo fuerzas en el eje Y, en el eje vertical, así que miramos las fuerzas, en este caso son los pesos de las personas, y la otra fuerza es la fuerza que hace el soporte hacia arriba. Entonces tenemos que dos pesos negativos y la fuerza positiva hacia arriba. Despejamos y simplemente reemplazamos despejando F. 50 por 10 es un peso, 35 por 10 es un peso. Recordemos que estamos tomando la gravedad como 10 metros por segundo. Resolviendo, 50 por 10, 500, 35 por 10, 350. Así que tenemos que la fuerza es de 800 newtons. Bueno, eso es todo. No olviden suscribirse y activar la campana para que les lleguen más videos. Adiós.